Y por lo tanto, pues vamos a generar, en primer lugar, un saludo cordial a todos y todas. Les deseo una feliz tarde. Gracias a Rafael, siempre presente, al igual que los demás compañeros, pues en estas cátedras. Luego, pues, gracias Jennifer, sus saludos son bien recibidos, y a todos y todas, a Rosemary y a todos nuestros amigos, Belsi, Zulmi, pues gracias. Entonces, ¿qué tendríamos? Tantos aspectos por platicar. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a generar ya, pues creo que por respeto a ustedes, pues vamos a iniciar con 32 asistentes en esta sesión, pues consideramos necesario. Orlando, les deseo una buena tarde a usted también, esta tarde lluviosa, por supuesto. Entonces, platiquemos. Ustedes se recordarán que hay algunos aspectos que hemos estado pues, mencionando en torno a los medios de realización de los supuestos. En este caso, hemos estado platicando de la doctrina del derecho civil francés. No sin antes, pues, comentarles, bueno, en primer lugar, antes de iniciar, si me pueden reportar un sondeo, la calidad de la señal, por favor, en esta área donde estoy hay bastante lluvia. Me indican que todo está bien, se escucha claro, pues gracias Erika, Lilian, Jennifer y Rosemary, pues gracias por su reporte. Entonces hay un sondeo de opinión. Entonces me parece que no está mala la transmisión del punto de origen. Comencemos en esta tarde, pues voy a compartirles básicamente lo que estábamos, el último punto que estábamos viendo. Estábamos platicando, ustedes recordarán, de los denominados cuasidelitos, que siempre dentro de esta categoría de hechos jurídicos en sentido estricto, a los que hace referencia o alusión la doctrina del derecho civil francés. Entonces, siendo así, vamos a generar, a manera de alguna conclusión, las siguientes ideas. Y ya ustedes vieron este segundo criterio, que fue una respuesta a la primera forma de distinguir o diferenciar un hecho y un acto jurídico, y es la propuesta de los juristas franceses. Finalmente, esta doctrina es importante para la misma el tener el conocimiento si la participación de la voluntad del hombre está o no está, si hay participación o no la hay, y adicionalmente el deseo en cuanto a la producción de las consecuencias jurídicas. Y de ahí es en donde parte el criterio para diferenciar o distinguir cuando estamos ante un hecho y cuando estamos ante un acto jurídico, según la doctrina del derecho civil francés. Pero ¿qué es lo que sigue a continuación y aparece en nuestro programa? En este caso, pues lo que tenemos básicamente es este tema. Una breve referencia al negocio jurídico. Entonces, platiquemos. Resulta que a estas alturas vimos dos criterios para distinguir cuando estamos ante un hecho y cuando estamos ante un acto jurídico. ¿Recuerdan ustedes que en el primer criterio nos decía que el hecho jurídico era un acontecimiento natural que producía consecuencias jurídicas en donde no había participación, entiéndase, no había dependencia de la voluntad del hombre? 0% participación del hombre, hecho jurídico. En tanto que el acto jurídico se había mencionado en ese primer criterio de que era un acontecimiento humano. Esto significa que la voluntad del ser humano es determinante y que producía consecuencias jurídicas. Y por lo tanto esto tenía un 100% de participación del hombre. Pero también hay algo que les había comentado, si ustedes recuerdan, y es que hay tres situaciones que en un momento dado se trató en ese primer intento de distinción de hechos y actos jurídicos de ubicar: el nacimiento, la muerte y el cumplimiento de la mayoría de edad.
¿Y qué fue lo que resultó? Que no pudo clasificarse en ese primer intento como hecho o como acto jurídico. No pudieron ubicarse esos tres. Luego les comenté que vienen los juristas franceses y proponen una manera diferente de entender los medios de realización de los supuestos, y los franceses hablan de un género al que le denominan hechos jurídicos. Perdón, hechos jurídicos lato sensu, que a su vez tienen dos especies, el acto jurídico y los hechos jurídicos propiamente dichos. Y dentro de los hechos jurídicos propiamente dichos, pues estamos viendo que están los hechos físicos o naturales y están los hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, y en estos últimos es en donde platicábamos en un momento dado del cuasi contrato, del delito y del cuasi delito. Ahora quiero que noten que en la pantalla se habla de un nuevo concepto, un negocio jurídico. Y les puedo comentar lo siguiente. ¿Se recuerdan de que habíamos anticipado que el desarrollo de este tema, básicamente en hechos y actos jurídicos como medio de realización de los supuestos, es bastante complejo, presenta dificultad? Pero les voy a platicar de esta tercera posición, porque hay otra tercera. No es la última, hay más. Pero, según criterios doctrinarios, se ha dicho, también se dijo, que en sentido amplio, por acto, iba a entenderse todo hecho voluntario, es decir, todo suceso o bien acontecimiento que debe su existencia, por un lado, a la intención libre y por otro, consciente del hombre. Eso es un acto, según esta otra corriente del pensamiento. Desde el momento en el cual las normas jurídicas imputan o atribuyen a ese ser humano las consecuencias derivadas de un acto, entonces se dijo que ya tenemos allí un acto jurídico en sentido amplio. Y este se va a constituir en un género. Porque se dice en sentido amplio, es porque en la doctrina, y básicamente la ubicamos en el derecho alemán, distingue tres especies de actos jurídicos. Uno, los hechos. Dos, los actos jurídicos en sentido propio. Y los negocios jurídicos. Noten que acá se incorpora una nueva categoría y es el negocio jurídico. Entonces hacemos un paréntesis acá. Recuérdense que los franceses hablaban de un género, hechos jurídicos en sentido amplio, pero acá los juristas, en el término alemanes, pues hablan de acto jurídico como género y que tiene como especies tres: hechos, actos jurídicos y negocio jurídico. Ahora, entonces, ¿qué podemos mencionar en torno a este otro criterio? En la primera especie de actos jurídicos, pues se hablaba, en este caso, de los hechos. La primera especie, los hechos jurídicos. Y se dice que iba a estar constituida por los delitos. Los delitos que obviamente son, según este tercer criterio, verdaderos actos jurídicos. Aunque quien los está cometiendo, estamos hablando del delincuente, no pretenda o no tenga la intención de provocar las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico, por supuesto, le atribuye a esa acción realizada. Entonces, como hechos jurídicos, pues ellos ubican los delitos. Pero
tenemos la distinción entre otras dos especies, que serían los actos jurídicos en sentido propio y el negocio jurídico. Y la diferencia entre los actos jurídicos en sentido propio y el negocio jurídico obedece básicamente al aporte de la doctrina alemana. Son los juristas alemanes quienes van a proponer básicamente la diferencia entre los actos propiamente dichos de los negocios jurídicos. Pero quiero que escuchen esto que los juristas alemanes mencionan, muy interesante. Unos y otros actos jurídicos y negocios jurídicos nacen de la intención libre y consciente del hombre. Ambos, evidentemente, producen consecuencias jurídicas que van a imputarse a sus autores. Pero aquí viene la diferencia específica. Solo en los negocios jurídicos se encuentra la voluntad deliberada de crear consecuencias jurídicas que obliguen a sus autores. Y como ejemplos, pues mencionan los testamentos y los contratos. Ahora bien, se incorpora otra clasificación que hace referencia a un término genérico, acto jurídico, y que tiene dentro del mismo, pues, 3 categorías: hechos, por supuesto, jurídicos, actos jurídicos y el negocio jurídico. Y podemos seguir. Y van a encontrar ustedes que cada escuela y corriente de pensamiento y uso filosófico, pues, va a proponer, y por eso les dije al inicio de este tema, de los medios de realización de los propuestos, que es hablar de hechos y actos jurídicos es bastante complejo, porque para unos el género es hecho jurídico, para otros el género es acto jurídico, y ¿en qué estamos? En un ejercicio intelectual, por supuesto, de conocer las diferentes posiciones en torno al mismo tema. Pero ya que mencionamos al negocio jurídico, y era necesario pues comentarles, porque se dice breve referencia, pero disculpen, cuando me dicen breve, mis cátedras no pueden ser breves. Y creo que ustedes ya van entendiendo el por qué. Pero bueno, continúo acá. Aunque dice breve, no voy a ser breve. Breve referencia al negocio jurídico. Pues aquí tenemos una definición, una de tantas definiciones de negocio jurídico. Si ustedes se dan cuenta, entonces, cuando hablamos de negocio jurídico, hablamos de la declaración de voluntad de una persona, mediante la cual el que la hace, el sujeto, que puede ser una persona individual o puede ser una persona colectiva, se propone. Entonces hay un propósito, una intención. Esa declaración implica una exteriorización o manifestación de la voluntad que va encaminada a la realización de un fin, porque el propósito básicamente es crear, modificar, transmitir o bien extinguir una relación jurídica. Y así como esta, hay más definiciones de lo que es el negocio jurídico, pero en esencia, la naturaleza jurídica del mismo es que es una declaración, manifestación o exteriorización de la voluntad. El negocio jurídico. Ahora bien, de este concepto, que así como lo plantean los juristas alemanes, pues el negocio jurídico es una especie de los actos jurídicos, pues destacan notas de carácter esencial para establecer la validez de ese negocio jurídico. ¿Y cuáles son esos rasgos que obviamente lo van a distinguir? Pues veamos las notas esenciales que suelen mencionarse en torno al negocio jurídico. Primero, es una declaración de voluntad. Cuando hablamos de la declaración de voluntad, hablamos de exteriorización, de manifestación de la voluntad. Hay un propósito encaminado de manera libre y consciente, por supuesto, que pretende alcanzarse a través de esa declaración de voluntad.
Segundo, esa declaración tiene un objeto, por supuesto, y es que se produzcan las consecuencias jurídicas determinadas. Se exterioriza, manifiesta o declara la voluntad con esa intención, producir un efecto, en otras palabras, es provocar consecuencias jurídicas. Hay una intención libre y consciente del hombre, ya sea en su dimensión de persona individual o persona colectiva, para la producción de ese efecto jurídico o consecuencia jurídica. Tercero, ese efecto, entiéndase, la consecuencia jurídica, se produce como algo que está vinculado o relacionado a la declaración de voluntad, porque la ley le atribuye a esa declaración el poder producir dicho efecto o consecuencia. Y por último, esa declaración de voluntad debe reunir requisitos legales para poder ser válida y poder obtener el fin perseguido por quien o quienes la están declarando. Han de cumplirse con requisitos legales. En ese contexto, tendríamos, obviamente, que hacer alusión o referencia al Código Civil. El 1251 de nuestro Código Civil preceptúa: el negocio jurídico requiere para su validez: 1. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. 2. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y 3. Objeto lícito. Si se dan estos tres elementos, entonces podemos hablar de la plena validez del negocio jurídico. Por lo tanto, vemos cada uno de estos componentes. En cuanto a la capacidad legal, estamos hablando de una capacidad plena. Los sujetos que comparecen en un negocio jurídico y que declaran su voluntad deben tener capacidad legal. Por supuesto, hemos de recordar en este momento el artículo 8 de nuestro Código Civil: la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Hablamos de una capacidad plena, una capacidad de ejercicio. Por supuesto, hemos de aclarar esto. La capacidad jurídica se dijo que es un atributo derivado de la personalidad jurídica que le corresponde a las personas por el simple hecho de ser personas. La capacidad nos acompaña desde que, para la persona individual, desde que nacemos hasta que morimos. La capacidad jurídica, que se traduce como concepto en la aptitud que tiene ese sujeto de derecho o persona, para poder ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Pero la capacidad para la persona jurídica individual pasa por momentos o etapas. De 0 a 18 años, capacidad de goce; de 18 en adelante, capacidad de ejercicio; y hay una capacidad relativa que se da entre los 14 y 18 años para el caso de menores de edad. Pero cuando dice capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, está refiriéndose a una capacidad plena. En caso de que ese sujeto solo tenga capacidad de goce más no de ejercicio, tendrá que comparecer representado por sus personeros legales, que en su caso podrán ser padre o madre en ejercicio de patria potestad. A falta o en defecto de padres, pues será un tutor. Pero entonces, se está hablando de la capacidad. Esto es un elemento indispensable, requisito esencial para la validez del negocio jurídico. Luego ustedes pueden darse cuenta que hay otro requisito: consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Y qué significa el consentimiento?
Cuando nosotros estamos consintiendo, estamos exteriorizando nuestra voluntad, estamos aceptando, estamos consintiendo, porque estamos de acuerdo. Y así nos pronunciamos, damos nuestro consentimiento. Pero así como ven ustedes, dentro de los requisitos, es un consentimiento no cualquiera, sino debe estar libre de vicios. ¿Qué significa esto? ¿Puede haber un consentimiento viciado? Sí. Alguien pudo haber consentido y aceptó un negocio jurídico, pero su consentimiento tiene vicio. ¿Y en qué consisten estos vicios? Voy a presentarles el Código Civil, pero primero quito esto y les comparto el Código Civil y nos vamos a ir básicamente a lo siguiente. Quiero que pongan atención en lo que voy a hacer con ustedes. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos en el artículo 1251 de nuestro Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que expresa su voluntad. 1. Consentimiento que no adolezca de vicio. 2. Y objeto lícito. 3. Si ustedes se dan cuenta, se habla del negocio jurídico. En términos generales, estamos en este capítulo, es el referido o relacionado con las, vamos a bajar un poco esto, obligaciones en general. Y se habla del negocio jurídico. Y luego viene en capítulo 1 de la declaración de voluntad. Aquí se menciona en un momento dado el consentimiento libre de vicio. Platiquemos un tanto, y si ustedes se dan cuenta, acá en un capítulo segundo, a partir del 1257, se mencionan los vicios de la declaración de voluntad. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane, 1, de error, 2, de dolo, 3, de simulación y 4, de violencia. Entonces, ese consentimiento que hemos dado puede estar viciado, sí. Y cuando el vicio consiste en el error, aquí en el 1258, 59 y 60 del Código Civil, pues el error es causa de nulidad, sí, cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Hay error. La persona se equivocó y manifestó su consentimiento, pero estaba errado. Él se equivocó. Ahora bien, y ahí tienen algunos otros artículos que se refieren al error. Él dijo, sí, acepto, estoy de acuerdo, doy mi consentimiento, pero estaba errado, está equivocado. Se equivocó sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, creyó que era una cosa que nunca se imaginó y resultó siendo otra, se equivocó. O bien, la causa principal de la declaración de voluntad no era como él se lo imaginó. Ese bien que compró no pertenecía a un famoso cantante. Y esa era la causa por la cual él había querido comprarlo. Entonces, ese es uno. Luego aparece el dolo. Y ustedes pueden ver acá en el 1261 de nuestro Código Civil, vamos a ampliar un poco acá. Entonces, el dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes.
Entonces, aquí lo que ocurrió es que la persona fue engañada. Vino el vendedor, se valió de su gestión de ardido, de engaño, para inducir a error al comprador. Y el comprador aceptó porque el vendedor lo indujo a error. Y esto es entonces el dolo como causa de vicio del consentimiento. Pero también tenemos otro vicio de consentimiento y es la violencia o intimidación. 1265 del Código Civil. Quiero que vean esto. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable. Pero también agrega, y le inspiren temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un grave mal o a la pérdida considerable de sus bienes. La persona aceptó, dijo, sí acepto, doy mi consentimiento, pero lo hizo por temor a sufrir en un momento dado un mal grave. ¿Entienden esto? Entonces, creo que puedo poner, simplemente un ejemplo. Estamos en cátedra de Derecho Civil. Imagínense que hay un profesional del derecho que se encuentra preparando en la oficina y ya en horas, en entradas de la noche, pues está trabajando. Él, por supuesto, está muy compenetrado en su trabajo y pues dejó abierta la puerta de la oficina y la secretaria se fue, el procurador también, él se quedó en su despacho particular. Desde la noche, cuando él vuelve a ver, pues a la par está parado un individuo, así bajito, unos 55 de alto, y que se hace acompañar por un par de sujetos con cara de pocos amigos. Y le dice, licenciado, hoy es su día de suerte, porque le voy a proponer un negocio. Le vendo este reloj y sé que usted lo va a comprar y no se va a negar. ¿Verdad, muchachos? Y le dice al parte, hombres robustos que llevan al cinto pistola. ¿Cuál es la reacción de nuestro pobre amigo? Entonces dice, fíjese que yo quería comprar uno de estos porque cuando era estudiante vi que el licenciado Witz tenía uno. ¿Y cuánto quieren? Por ser usted en oferta, 10,000 quetzales. Vale más, pero en 10,000. Y si no tiene efectivo, no tenga pena. Allá abajo en el lobby del edificio hay cajero automático. ¿Entienden la situación que les estoy planteando? ¿Qué hacer en esa situación? Vean el código. Dice que esa violencia debe causar impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona aún más grave. Entonces viene y él, con el dolor de su corazón, pues
tenía un dinero por ahí le habían pagado de un trabajo profesional y dice, bueno, aquí están los 10,000, gracias por el. Y aquel individuo pues le dice, licenciado, un gusto saludarlo, pues en la próxima nos vemos, hasta pronto. ¿Se dan cuenta ustedes de esta situación? No hubo atraco, no hubo robo, pero la persona se sintió intimidada y causó una impresión profunda. Y les planteo este ejemplo para que ustedes en un momento dado comprendan ya con un caso más concreto a qué se refiere esa violencia o intimidación. Pues ya tenemos error, ya mencionamos en un momento dado el dolo y acabamos de mencionar la violencia o intimidación como un vicio del consentimiento. Pero tenemos un cuarto y es la simulación. Para ello nos vamos a nuestro Código Civil siempre, 1284 del Código Civil. La simulación tiene lugar y esta es una consecuencia jurídica que aparece de entrada y luego se mencionan los supuestos. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. ¿Hay necesidad de ejemplos? Sí. Imagínense ustedes el que no puede faltar, el politiquero corrupto. Quiere adquirir un bien inmueble en la bella ciudad de Antigua Guatemala. Por supuesto, de que va a comprarlo. Entonces, ubica al vendedor y le dice, yo le compro ese bien. Es más, ni siquiera regatea el precio. Y le dice, pero quiero que en la escritura, ante el notario, y no voy a ser yo, por supuesto, se menciona que usted me donó ese bien, que fue una donación, y este es un contrato, por supuesto, traslativo de dominio, sí, pero es gratuito. No hay una contraprestación. Y él le indica, y no se preocupe, le pago hasta el último centavo, pero quiero que diga que es donación. Es más, hasta comisión le doy, diría. Y encubren, en otras palabras, disfrazan. Lo que en realidad es una compraventa, la disfrazaron de donación. Y eso es simulación. 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Entonces acá resulta que X persona, derivado de su situación de insolvencia, o podrían ser problemas familiares, quiere despojarse de su patrimonio para no ser objeto de embargo. Busca familiar o busca un amigo y le hace un traspaso, simulan, con tal de salvaguardar su patrimonio, lo trasladan a otro. Y obviamente, pues, en la escritura dirá que le vendió, cuando en realidad no recibió ni un solo centavo, porque en este caso están declarando falsamente lo que en realidad no ha pasado. 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Noten que este supuesto jurídico lo podemos ejemplificar
siempre utilicemos aquel politiquero corrupto. Quiere adquirir el bien en la antigua Guatemala, un bien inmueble, entonces le dice a su guardaespaldas, le dice, mira, Crisóstomo, así se llama y no me pregunten por qué, anda a la oficina del licenciado, pero menos Federico Witz, ahí no, y vas a ir a firmar una escritura. Y aquí dice, muy bien jefe, al orden jefe, y pues va y firma. Entonces, el bien aparece a nombre del guardaespaldas, pero en realidad es del innombrable. Y lo que pretende es mantener desconocidas a los verdaderamente interesados, y eso es simulación. Bueno, entonces, estamos en el tema relacionado con los requisitos esenciales para la validez del negocio jurídico. Entonces, tenemos básicamente mencionados, uno, que es la capacidad legal de los sujetos que declaran su voluntad. Dos, consentimiento que no adolezca de vicio, consentimiento libre de vicio, que no haya un consentimiento derivado de qué, derivado de error, derivado de dolo, violencia o intimidación o de simulación. Debe estar libre de vicio. Y finalmente el objeto lícito. Esto significa que el objeto del negocio debe estar dentro del comercio de los hombres. Debe estar permitida legalmente su comercialización. Es un objeto de lícito proceder y de lícito comercio. Bueno, entonces, estos serían los elementos que pues, les estaba a ustedes participando y comentando en torno a lo que corresponde al negocio jurídico. Bueno, entonces vuelvo acá con ustedes y tenemos lo siguiente. En nuestra presentación estábamos platicando de esto. Los requisitos legales para la validez del negocio jurídico que se resumen o se reducen en estos tres. Bueno, ¿qué tendríamos acá? Dice breve, pero quise extenderme con ustedes para que tengan una comprensión más plena de la temática que se aborda. De hecho, lo que acabo de hacer con ustedes es impartirles una cátedra de Derecho Civil. Y esto lo van a ver por allá en el sexto semestre, obviamente, de la carrera. En el curso de Introducción al Derecho, por supuesto, dosificado para el primer año, pero esto no implica que el rigor científico y la explicación a profundidad pues quede por un lado. De esta manera, estaríamos entonces con esta explicación, dice breve, pero no fue breve, terminando la temática relacionada con estos conceptos jurídicos fundamentales, como lo son los hechos y los actos jurídicos y la breve referencia al negocio jurídico. ¿Pero qué tenemos? Aún hay más. Vamos a continuar, puesto que en nuestro programa se nos presenta otro concepto jurídico fundamental de carácter material y es el denominado objeto del derecho. Platiquemos algo en torno a esta temática. En nuestro programa se nos va a pedir o se nos va a requerir básicamente tres cosas. Cada uno de estos aspectos se constituyen en temas para el desarrollo de este punto: la denominación, la definición y la clasificación. Entonces, compenetrados en estos aspectos que nos pide nuestro programa, pues es importante desarrollar algunos elementos previos. Inicialmente, les puedo comentar, es importante establecer que el término objeto, así en términos generales, por supuesto, hace alusión al fin a que se dirige o encamina alguna acción u operación. En otras palabras,
Ese término objeto puede ser visto como sinónimo de objetivo, de meta, intención que el individuo, por supuesto, pretende lograr a través de sus acciones y decisiones. Ese término objeto del que estamos platicando también puede significar alguna cosa material, intento, fin, propósito o asunto de que se ocupa alguna ciencia. Es más, podríamos establecer que por objeto podría entenderse cosas sobre la que se dirige la atención o a la que se le da algún tratamiento. Bueno, entonces, en ese sentido, el objeto del derecho podría significar las distintas dimensiones o campos de proyección y aplicación hacia los que se dirige la atención del derecho. Vuelvo a repetir, las distintas dimensiones o campos de proyección y aplicación a los que se dirige la atención del derecho. Por lo tanto, las diversas áreas de influencia de este elemento ordenador de la conducta humana en sociedad puede hacer alusión a lo que es el objeto del derecho. Claro, he de comentarles, y es de esperar, obviamente, que a nivel doctrinario, debido, y esto es innegable, a la amplitud o variedad, en un momento dado, de la proyección, un campo de proyección que puede asumir el concepto o el término, mejor dicho, objeto del derecho, nos vamos a encontrar ante una gran variedad de interpretaciones sobre su significado, ya que los diversos autores, los juristas, los estudiosos del derecho, le han dado al mismo las más variadas acepciones, como lo van a ver. Algunas de ellas son muy amplias, otras por el contrario le dan un sentido más restringido. Pero a pesar de lo dicho, el objeto del derecho como concepto jurídico fundamental material va a estar representado por todo aquello sobre lo cual actúa el ordenamiento jurídico y por lo tanto está sometido a la acción de éste, que puede ser, por supuesto, algo material, cuando se le puede ver, tocar, hay una percepción sensorial, o puede ser algún objeto inmaterial que solo existe, obviamente, como una idea. De esta manera, entonces, lo que ustedes van a ver a continuación, pues, explica o ejemplifica de mejor manera lo que les acabo de indicar a manera de preámbulo. Entonces, tomemos lo siguiente y veamos, en primer lugar, este aspecto de las denominaciones. Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. La manera, formas o modos de referirse al objeto del derecho. Entonces, ustedes podrán encontrar, en cuanto a las denominaciones, interesantes aspectos relacionados con el mismo. Lo que podemos ver entonces, y ustedes pueden fijar su atención en lo siguiente, hay algunas acepciones o términos en singular y otros, en un momento dado, lo hacen en plural. ¿Entienden esto? Entonces tenemos, por un lado, básicamente, en un par de primeras acepciones, pues lo tenemos en singular, objeto de derecho o bien objeto del derecho. ¿Qué es lo que vamos a mencionar en torno a esto? Bueno, lo que ustedes ven entonces, básicamente es algo que en un momento dado, pues necesitábamos nosotros dejar muy en claro, porque cuando nosotros mencionamos en términos, por ejemplo, en singular, el objeto del derecho, lo que vamos a encontrar es que hace referencia básicamente a un conjunto.
cuando se habla en singular, como una unidad de conjunto. Y todo conjunto va a estar integrado por diversos elementos o componentes. Y cuando se habla de la expresión, por supuesto, en plural de objetos, pues vamos a platicar o mencionar, en este caso, cada uno de los elementos que lo integran. De esta forma, podemos establecer que hay diversas maneras: objetos de derecho, objetos del derecho, objetos de derecho o bien objetos del derecho. Constituyen una categoría o concepto jurídico fundamental. Esos términos que ustedes tienen en su pantalla, objeto u objetos, hacen alusión en su orden a la concepción de una unidad de conjunto o a la consideración individualizada de los diversos elementos integrantes de dicho conjunto. Por lo tanto, al hablar de objeto en singular, pues se hace referencia a la unidad del conjunto de esos aspectos que son imperados por los preceptos jurídicos y que obviamente son de especial interés para el derecho. Luego, en la utilización del término objetos, esto ya es en plural, se hace referencia particularizada de los diversos elementos integrantes del conjunto que son objeto de interés para la ciencia jurídica. Sin embargo, como pueden darse cuenta, precisar con exactitud dicho concepto no es nada fácil, y esto se debe a que esta categoría jurídica fundamental es multidimensional y como consecuencia de la diversidad de los campos de proyección e influencia que tiene el fenómeno jurídico. Pero entonces ya les expliqué y ya ustedes tienen una idea del por qué básicamente pues hay maneras o formas de referirse al denominado objeto de derecho, objeto del derecho, objetos de derecho o bien objetos del derecho. Continuamos. En estas denominaciones damos pauta o paso básicamente a esto, en la definición. Y vamos a presentar algunas definiciones, hay varias. Quiero que noten esta. Objeto del derecho se refiere a los bienes materiales o abstractos protegidos por la norma. En su expresión más reducida, obviamente se circunscribe o se limita a los bienes. Ya habíamos platicado que el concepto jurídico de bien en el ámbito del derecho civil va a hacer referencia a un objeto o cosa que va a presentar dos notas que lo distinguen. El que sea susceptible de apropiación y entre al dominio o control del hombre. Y dos, que le produzca un beneficio o utilidad económica. Y en ese momento, básicamente un objeto o cosa, al llenar estos dos requisitos, se convierte en un bien jurídicamente tutelado. Para que un objeto o cosa simple tenga la categoría jurídica de bien, se necesitan estas dos notas. Pues acá, como ustedes pueden darse cuenta, limita los objetos del derecho a los bienes. Pero hay más definiciones. Bueno, y quiero que noten también algo interesante. Ese manto de protección de la norma jurídica, de amparo o de tutela de la norma. Luego tenemos esto. Otra definición. Noten ustedes cómo cambia, según el autor que se consulte y su particular criterio de interpretación y filosófica. Acá nos dice que el objeto del derecho son todas aquellas situaciones, circunstancias, hechos, actos, personas, creaciones del espíritu humano o cosas susceptibles de tutela o protección jurídica. Noten que acá vuelve a darse una nota, un denominador común, y es el manto de protección.
o bien, agrega, constitutivas de potenciales materias de relación jurídica. Esta última expresión de la definición constitutiva de potenciales materias significa que también van a caer dentro de la categoría de objetos u objetos del derecho, no solo esos aspectos, dimensiones o campos que en la actualidad son objeto de tutela y protección jurídica, sino también aquellas otras áreas que aún no estando bajo la protección o tutela jurídica en potencia son constitutivas de una materia de relación jurídica. Significa que habrán otros aspectos que podrán calificar y que aunque hoy no se encuentren protegidos o tutelados, pero en potencia a futuro o a posteriori podrán ser objeto de protección y tutela jurídica para convertirse entonces en objetos del derecho. No solo lo que está actualmente tutelado o protegido por la norma, sino también aquello que en un momento dado a futuro puede estar protegido, amparado, tutelado por la norma jurídica, recibiendo marco de protección jurídica. Entonces es mucho más amplio. La anterior definición solo se reducía a los bienes. Vean ustedes esta otra definición. Pero continuamos. Tenemos otra definición. Y aquí se habla de las cosas, bienes corpóreos e incorpóreos, sobre las cuales versa o en las cuales incide una relación jurídica. Esta otra posición doctrinaria, obviamente, pues nos está haciendo referencia o alusión básicamente a esta definición. Claro, si ustedes se dan cuenta, la segunda de las definiciones antes mencionadas es mucho más extensa, pero que no se les olvide lo que previamente les había comentado en cuanto a esos campos de proyección que tiene la norma jurídica y que va a constituirse obviamente en objeto u objetos del derecho. ¿Qué más tenemos luego de estas definiciones? Pues lo que tenemos acá es lo siguiente. Con esa acepción objeto u objetos del derecho, se hace designación a todo aquello que cae bajo la potestad del derecho y se le llama objeto inmediato de derecho. En otras circunstancias también puede significar aquello a que tiende el derecho, lo que se nos hace posible a causa del derecho, o puede ser entendido por el objetivo final del derecho. Y a esto último se le llama el objeto inmediato del derecho. Pero luego mantenemos la idea firme y fija de que esos campos de proyección, de protección, de tutela, de amparo de la norma jurídica, esas áreas de influencia en cuanto a la tutela o protección jurídica, pues van a constituir objeto u objetos del derecho. Pero todavía seguimos. Y podemos ver esto. Entonces, se ha convenido llamar en objeto del derecho lo que cae bajo el poder del hombre, es otro criterio. El contenido de los mismos, lo que podemos obtener a causa del derecho. Noten ustedes que cada autor, a su manera, pues va dando básicamente una idea de lo que corresponde a lo que, y de lo que entiende por objeto del derecho. Pero hay algo interesante. Hay sentidos, hay acepciones, significados, básicamente del objeto del derecho. Y aquí les voy a presentar y les voy a comentar brevemente, bueno, breve no, porque me cuesta ser breve, pero vamos a ver básicamente lo siguiente. Ustedes podrán darse cuenta de que se habla, en primer lugar, se menciona el objeto del derecho objetivo. Entender el objeto del derecho como el objeto del derecho objetivo. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Pues rápidamente les podría comentar a ustedes lo siguiente. El objeto del derecho objetivo hace referencia a la parte de la conducta humana con relevancia jurídica. Es decir, que acá comprende los tipos de comportamiento humano que
obviamente dentro de las relaciones sociales, trascienden al ámbito del derecho, ya en congruencia o bien en discrepancia, perdón, con las normas jurídicas que integran un determinado ordenamiento de derecho. Verbigracia, pues hablamos de actos, contratos, ejercicio de derechos subjetivos, cumplimiento o incumplimiento de deberes jurídicos, comisión de delitos, cuasidelitos, faltas, etc. Pero también tenemos otra acepción de los objetos del derecho para referirse al objeto de la relación jurídica. Y acá nos estamos refiriendo a que es la materia sobre la cual versa o recae la referida relación. Dicha materia siempre constituye una prestación, es decir, una obligación consistente en un hecho, una obtención, un dar, hacer u omitir, a que está obligado el sujeto pasivo. ¿Quién es este? Es el titular del deber jurídico, que ha estado constituida a favor del sujeto pasivo. ¿Quién es este? El sujeto activo es el titular del derecho subjetivo, también conocido como pretensor o derechohabiente. Pero también puede entenderse el objeto del derecho como el objeto de la prestación. Por supuesto, cuando ustedes vean derecho civil de obligaciones, van a entender que la prestación, que consiste en un dar, hacer u omitir, constituye el objeto de las obligaciones. Entonces, el objeto del derecho como objeto de la prestación, se habla de los bienes de cualquier clase sobre los que recae la prestación, en tanto y en cuanto implican un cúmulo, un conjunto de derechos subjetivos, entiéndase facultades, o bien podrían ser deberes jurídicos, obligaciones, que van a surgir derivados de esa relación jurídica. Entonces se puede entender de diversa manera ese concepto de objetos del derecho. Y puedo seguir. Pero al final, para que ustedes no se pierdan, que no se les olvide que el objeto del derecho, como concepto jurídico fundamental que es necesaria y obligadamente, va a hacer siempre referencia o alusión a esos campos de proyección sobre los cuales incide la norma jurídica y que pueden estar en este momento ya protegidos, tutelados o amparados, o que a posteriori, a un futuro, pueden ser objeto de una regulación jurídica. Ahora bien, tenemos necesaria y obligadamente que platicar de la clasificación de los objetos del derecho. Y ustedes acá pues van a encontrar, por un lado, estas categorías en cuanto a la clasificación, que se refiere, en primer lugar, pues se hace referencia a los bienes, los hechos jurídicos, por supuesto, en sentido amplio, valores adscritos a la personalidad humana y finalmente los valores institucionales. Pues platiquemos de esta propuesta de clasificación de los denominados objetos del derecho. Obviamente, nuevamente vienen estas reflexiones. Parece bastante claro, aunque sin alcanzar un criterio unánime, que no solamente las cosas pueden ser objetos del derecho. ¿Se recuerdan aquel par de definiciones que enfatizaban los bienes? Ya que se considera que también las personas, los sujetos de derecho pueden serlo. Y en el caso de la persona humana puede ser considerada como tal dentro del ámbito de ciertos derechos, tales como, por ejemplo, el derecho de familia. Entonces, nosotros estamos viendo de que los objetos del derecho pueden ser las personas.
pueden ser también los bienes, pueden ser los valores adscritos a la personalidad humana, los valores institucionales. Y así podemos ver entonces algo que parece necesario comentarles. Esta propuesta académica que tienen en su momento actual en pantalla es una propuesta de un jurista, Arturo Orgaz, quien en su obra Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales propone, desde el punto de vista académico, 4 categorías de los objetos del derecho, y son estas. Tenemos los bienes. Por supuesto, ya hemos platicado de en qué consiste un bien desde el punto de vista jurídico. Claro, que son objetos que pueden ser corpóreos o incorpóreos y que pueden procurar una utilidad al hombre y que son susceptibles de apropiación. Entonces, ¿los podemos incluir como categoría? Sí. Pero no solo los bienes, también él propone los hechos jurídicos, y aquí estamos platicando de los hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu, que constituyen objetos para el derecho, en cuanto se ha dicho que son apreciables económicamente y pueden constituir materia de las distintas relaciones jurídicas. Entonces, hablar de los hechos jurídicos que creo que sería redundar, ya hemos platicado tanto de estos medios de realización de los supuestos, pero se habla de los hechos jurídicos en sentido amplio, que pueden constituir una categoría de los denominados objetos del derecho. Como tercer criterio, pues aquí se mencionan los valores adscritos a la personalidad humana. Y aquí es necesario reflexionar brevemente sobre ese tema. Estos valores indudablemente poseen significación de objetos jurídicos, porque además de establecerse la protección legal que definitivamente es indispensable para asegurarlos, todo ataque que cause un agravio a estos valores debe ser reparado. Y dentro de los valores adscritos a la personalidad humana, Arturo Orgaz destaca 3: la libertad, el honor y la buena fama. Estos valores pueden ser menoscabados y el ofensor, el agresor, debe satisfacer el daño moral que cause. La situación sería semejante a cuando alguien incendia un campo o destruye algún bien patrimonial. Imagínense, toma una roca, una piedra y la lanza al cristal de una ventana. Entonces, y lo destruye. Debe pagarse ese daño causado. Todo daño debe ser indemnizado. Pero acá, estos valores adscritos a la personalidad humana, vemos que cuando el agravio recae en una realidad moral, se ha dicho, y con justa razón, que también es procedente exigir una indemnización para reparar ese daño. Detenciones arbitrarias, calumnias, injurias, difamaciones, ultrajes al pudor, son otros tantos hechos lesivos para la integridad subjetiva de las personas y que obviamente son objeto de una especial protección jurídica. Entonces, estos valores adscritos a la personalidad humana y que destacamos 3: libertad en todas sus formas de expresión. Todo ataque a la misma debe ser objeto
de una reparación. El honor. En el caso del honor, me voy a hacer un paréntesis acá. Imagínense que les menciono en este momento, voy a realizar un examen expreso, un examen rápido. Papel y lápiz, y empieza el cuestionario en este momento. Y tendrán 15 minutos para contestar. Pero antes, les pido que levanten su mano derecha. Esta es mi derecha, pero por efecto de espejo, pues se ve como fue la izquierda. Y quiero que me den su palabra de honor de que van a responderlo de manera honesta, sin hacer fraude, trampa o copiar. Y me dan su palabra de honor de que así va a ser. ¿Tienen ustedes idea o noción? Sé que sí, de lo que implica el honor de la persona, en donde el dictado de su propia conciencia va a ser el único fiscalizador de sus acciones. Ustedes pretenden ser abogados y notarios, están estudiando una profesión y que a futuro van a incorporarse al sistema de administración de justicia. Pero ¿tienen ustedes idea de lo que implica la palabra de honor? ¿Qué es lo que se compromete? Podría preguntarles, claro, no me van a responder. ¿Cumplen con esa palabra de honor? Entonces ocurre algo. Las palabras se pueden decir fáciles. Es lo más simple. Cuando vemos a aquellos individuos que en ese acto de investidura, donde se les dota de poder, alzan su mano derecha y juran y perjuran en nombre de Dios y comprometen y dan su palabra de honor que van a ser fieles a la Constitución y a la ley de la República. Y les imponen, les invisten de ese gran poder. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién fiscaliza? Claro, entender lo que es el honor implicaría, conllevaría esa autorreflexión, y es una situación ya netamente personal de cada uno de nosotros, de mantener incólumes estos principios, porque se basa en valores como fundamentos del honor personal. Si se ataca ese valor adscrito a la personalidad humana, entonces les voy a presentar a ustedes algo interesante. Vamos a terminar. Y sería, en este caso, en el contexto de nuestro Código Penal, voy a presentarles a ustedes básicamente esto. Vamos a ver acá. Vamos a dejar. Entonces, disculpen, vuelvo acá y les voy a presentar a ustedes, en el caso nuestro, tenemos, disculpen, estamos acá ya. Bueno, veamos entonces en el Código Penal estos artículos. Quiero que los vean. El 159, calumnia; 161, injuria; y el 164, difamación. De los delitos contra el honor. Todas esas acciones antijurídicas, culpables y punibles que puedan atentar contra el honor, pues son castigables.
porque se está afectando un valor adscrito a la personalidad humana. La calumnia en el 159 es una acción derivada de la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Por la gravedad del delito es de tal naturaleza que basta con que la autoridad tenga conocimiento de la comisión de este tipo de hechos para iniciar de oficio, sin que nadie se los pida, un procedimiento. Imputación falsa. Injuria, 161. Expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de la persona. En pocas palabras, es como herir el sentimiento de la persona. Y la difamación es publicitar a través de algún medio de comunicación masiva una calumnia o una injuria. Y ustedes pueden darse cuenta que esos ataques a ese valor adscrito a la personalidad humana, que es el honor y que penalmente constituye un bien jurídico tutelado, es un ejemplo de estos valores que son protegidos también por el ordenamiento jurídico, y lo mismo que implicaría la deducción de responsabilidades porque alguien rompa el cristal de un vehículo automotor con una piedra, pues un ataque a un valor adscrito a la personalidad humana como lo es el honor, entonces también va a meritar una adecuada, por supuesto, indemnización, y hay deducción de responsabilidades. Y finalmente, pues tenemos en nuestro, por supuesto, estamos viendo estos valores adscritos, los valores institucionales. Para el caso de este tipo de valores, pues les podría comentar ya como un aspecto final lo siguiente. Y quiero que escuchen bien. El Estado, a través de la emisión de sus múltiples manifestaciones públicas, como es emisión de documentos, emisión de moneda, los actos administrativos, etcétera, todos estos aspectos se hallan amparados por el derecho, y los ataques que se consuman en contra de los mismos acarrean sanciones pertinentes por vulnerar un objeto que ha sido creado para el orden legal, aunque en algunos casos no tenga una ponderación económica por tratarse de formas jurídicas, en otros sí. Entonces, cuando se emite moneda, cuando vemos esa potestad del Estado para hacerlo, y alguien la falsifica, está atentando contra un valor institucional. Cuando alguien falsifica un DPI o falsifica una certificación de nacimiento, por ejemplo, está atentando contra valores institucionales. Y esto cae dentro de esa categoría a la que se refiere el jurista Arturo Orgaz. Bueno, entonces, estas son algunas reflexiones o nociones fundamentales, aunque lo expuse no con un carácter exhaustivo acerca del denominado objeto u objetos del derecho. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por platicar? Pues me parece que para hoy era el tema que les tenía preparado. Obviamente, en la próxima sesión vamos a comenzar con otros dos conceptos jurídicos fundamentales materiales, como sería el derecho subjetivo y deber jurídico. Entonces, sin más, estaba viendo que no hay preguntas en el chat. Si ustedes tienen alguna inquietud o tienen alguna pregunta, pues entonces la pueden plantear, y de no ser así, les agradezco, pues en primer lugar, su dedicación, su empeño en asistir a clases, y creo que ustedes ya comprendieron la importancia de asistir en estas sesiones que virtuales, pero son en tiempo real. Cuando hablemos de relación jurídica, es otro concepto jurídico fundamental, mi estimado Luis Fernando. La relación jurídica implica un vínculo, lazo o nexo en virtud del cual un sujeto, al que le vamos a denominar sujeto activo, pretensor o derecho habiente,
puede exigir de otro sujeto al que le denominamos sujeto pasivo obligado o deudor el cumplimiento de una determinada prestación, que puede ser o consistir en un dar, hacer u omitir. La relación jurídica es vínculo, el lazo, o nexo. Bueno, entonces la pregunta que veo acá, espero que tenga un momento dado, ya no nació, voy a explicarlo, porque también es un tema por definir el concepto jurídico fundamental material de relación jurídica. Bueno, entonces, mis estimados amigos, pues sé que están agotados, yo podría seguir platicando, pero también tenemos un límite en tiempo, así es de que les agradezco tanto su paciencia y el interés que demuestran en estar hasta el final en estas carreras. Así es de que lo dejo acá, les deseo éxitos, pues yo quiero reconocer públicamente la paciencia que tienen de escucharme, así es que gracias por todo, por su deferencia y nos vemos en la próxima. Les deseo a todos feliz tarde. Feliz tarde.